El Salmo 46 dice, estad quietos y conoced que yo soy el Señor. ¿Nos incomodan los tiempos de silencio? A veces sí, ¿verdad? Estamos en una conversación con alguien y de repente hay un momento de pausa, de silencio, y alguien se pone nervioso. Usted nota que el otro se pone nervioso porque ya no saben de qué hablar, hablaron del clima, hablaron de las noticias y ya se acabaron los temas de conversación. Pero ¿sabe qué? El silencio es una práctica una disciplina espiritual que el Señor en su palabra nos invita a practicar. Y a veces no tenemos palabras para llegar a la presencia de Dios, a veces no sabemos qué decir, pero el Señor igual nos invita a su presencia. Y aunque no tengamos nada que decir, podemos estar en silencio delante de Él. Ha llegado el tiempo de considerar la palabra de Dios en esta mañana, en este servicio donde hemos invitado al Señor a que esté con nosotros. Y hemos estado viendo por los últimos domingos una serie de sermones que tienen que ver acerca de qué pasa cuando nuestra fe entra en acción. Y para ello tomamos el ejemplo de un personaje bíblico como lo fue Nehemías. Y hemos estado yendo a través del libro de Nehemías capítulo por capítulo, viendo cómo el Señor, viendo cómo Dios va utilizando la vida de este hombre para cumplir sus promesas. Y vemos cómo Nehemías tiene que ejercitar, poner en ejercicio esa fe que tiene para con Dios. Los domingos pasados han sido claves, han sido importantes porque en el capítulo 8 vemos cómo el pueblo de Israel empieza a renovar este pacto que tiene con Dios. No porque Dios se haya olvidado del pacto, no porque Dios lo haya dicho, bueno, si ustedes fracasaron y fallaron en cumplir su parte del pacto, entonces yo lo rompo. No por eso, Dios siempre fue fiel. Y el hecho de traer a Israel de nuevo a su tierra, a Jerusalén, era muestra de que el pacto de Dios permanecía fiel. Pero el pueblo había sido la parte infiel en esa relación. Y ellos tenían que arrepentirse. Y vimos en el capítulo 8 cómo se renueva ese pacto con Dios. Y vimos que la palabra de Dios cumple un rol central. La palabra de Dios es la que produce el arrepentimiento necesario para venir en comunión con Dios. El domingo pasado vimos el capítulo 9, donde claramente pudimos observar cómo este pueblo que ha entrado en una relación con Dios nuevamente, ha confesado sus pecados en el capítulo 9, vemos cómo ellos se dedican a contemplar la fidelidad de este Dios de pactos. ¿Y qué vimos en el capítulo 9? Estuvimos viendo cómo funciona este pacto de gracia que Dios había hecho con su pueblo. Y vimos los distintos episodios en la historia del pueblo de Dios y cómo en cada episodio de esa historia Dios fue mostrando su gracia. Y vimos un poquito qué significaba la palabra gracia, que tiene que ver con una respuesta que Dios da frente a la indiferencia del hombre y a la rebelión del hombre, que le permite a Dios amar al hombre a pesar de que el hombre le resiste o es indiferente. Ese es nuestro Dios, un Dios de gracia. ¿Le ha tocado a usted alguna vez amar a alguien que es indiferente? Qué difícil que es. Cuando usted le habla y el otro no dice nada. No dice ni sí ni no. Y está ahí, como si uno no existiera. Pensemos que nosotros éramos así con Dios. Dios está ahí, sí, pero a mí no me importa. ¿Cómo hace Dios para amarnos? Tiene gracia y es un Dios de gracia. Ahora lo que vamos a estar viendo en el día de hoy, en el capítulo 10 del libro de Nehemías, tiene un poco que ver con cuáles son los resultados que produce en la vida de las personas el vivir en la gracia de Dios. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona está en comunión íntima con ese Dios de gracia? Vamos a estar viendo en el capítulo 10
del libro de Nehemías, cuáles son los resultados de vivir bajo la gracia de Dios. El pueblo de los judíos se habían arrepentido, habían buscado la palabra de Dios, habían contemplado este Dios de pactos y su gracia. Pero ahora llegamos al capítulo 10 y la pregunta que Nehemías le va a hacer a su audiencia, y es la pregunta que quiero que nosotros también nos hagamos a nosotros mismos en esta mañana, es ¿qué frutos produce el pacto de gracia en la vida de sus escogidos? En otras palabras, ¿cuáles son los resultados que produce el pacto de Dios en las personas que Él ha elegido para sí mismo? Usted podrá decir, bueno, sí, el pueblo se arrepintió, contempló la gracia de Dios, de que es un Dios de gracia, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Bueno, recordemos que este libro de Nehemías se escribe principalmente para que los judíos que estaban en otras tierras volvieran a Jerusalén. Ahora, este capítulo es muy importante. ¿Por qué? Por algo que dijo el Señor Jesús, que por sus frutos vamos a conocer si estamos caminando con Él o no. Entonces no es que aquí, bueno, decir, en esta época, en el año 500 antes de Cristo, un judío podía decir, bueno, yo quiero volver a Jerusalén y voy a ser parte de esta comunidad. Cuidado. ¿Quiénes son verdaderamente parte de la comunidad de Dios? ¿Quiénes son verdaderamente aquellos que han sido tomados, elegidos para caminar en este pacto de gracia con Dios? Bueno, aquellos en cuyas vidas se producen los efectos que vamos a ver a continuación. Por eso les invito a que abran la palabra de Dios en el libro de Nehemías, en el capítulo 10. Vamos a abrirlo en el 9, en el versículo 38. Y vamos a ir leyendo la palabra del Señor. Dice así, Nehemías 9, 38. Entonces el pueblo respondió, en vista de todo esto, ¿en vista de qué? En vista de lo que la palabra del Señor nos ha mostrado en el capítulo 8, en vista de que es un Dios de gracia el que tenemos, capítulo 9, en vista de todo esto, hacemos una promesa solemne y la ponemos por escrito. En este documento sellado están los nombres de nuestros líderes, levitas y sacerdotes. El pueblo se anima a tomar el paso de obediencia. Vamos juntos al versículo 28 del capítulo 10, Nehemías 10, 28. Luego el resto del pueblo, ¿quiénes? Los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían separado de la gente pagana de esa tierra para obedecer la ley de Dios, junto con sus mujeres, hijos, hijas y todos los que tenían edad suficiente para entender, todo el mundo, se unió a sus jefes y se comprometió mediante juramento. Juraron que caería una maldición sobre ellos mismos si dejaban de obedecer la ley de Dios dada por medio de su siervo Moisés. Prometieron solemnemente seguir al pie de la letra todos los mandatos, las ordenanzas y los decretos del Señor, nuestro Señor. ¿Cuál es el fruto que produce la gracia de Dios activa en la vida de un creyente? Obediencia. Si no hay obediencia a Dios, nos tenemos que preguntar si realmente ha operado en esa persona la gracia de este Dios de pactos que es infinita. Aquí estamos viendo en la lectura del versículo 28 que no solamente los gobernadores, los levitas, los sacerdotes, el portero, el celador, la cocinera, los hijos, las hijas, los niños, todo el mundo tomó este compromiso de obedecer a Dios. Ahora, quiero ser claro en esto. El obedecer la palabra de Dios no es, en este caso, una acción de esfuerzo humano. No. Por lo contrario, es el fruto que produce en el pueblo el tener un Dios de gracia y misericordia. Y quiero dejar esto bien en claro. ¿Y por qué lo digo? Porque quizás nosotros
¿O usted viene de un trasfondo donde fue a la iglesia católica toda la vida? Y a usted le enseñaron que si usted no hace A, B, C, D y que si no se porta bien, se vaya al infierno. Se portó mal, se va al infierno. Hizo esto, se va al infierno. No fue a la iglesia, se va al infierno. Siempre se va al infierno. Entonces, ¿qué hace la gente? Intenta hacer buenas obras para intentar ganar la salvación. Me voy a portar bien para que no me vaya al infierno. No funciona así. No funciona así. Déjenme decirles algo. El libro de Romanos dice que por cuanto todos nosotros pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros vamos derechito al infierno. No importa qué haga usted, qué haga yo, nosotros no podemos ganar nuestra salvación. Nosotros no podemos producir un fruto de justicia por nosotros mismos. Es por eso que Dios nos envió a la persona de Cristo Jesús. Él pagó por nuestros pecados. Él hizo todo el trabajo. De modo que si nosotros entramos en ese pacto de gracia, ¿qué va a pasar en nuestras vidas? El Señor nos da la promesa del Espíritu Santo, quien regenera nuestras vidas, y el Espíritu Santo empieza a producir ¿qué? Frutos de la gracia de Dios. Y lo vemos claramente este principio no solamente en la dispensación del Nuevo Testamento, sino también lo vemos en la dispensación del Antiguo Testamento, en la economía del tiempo del Antiguo Testamento. Siempre el fruto de obediencia del pueblo de Dios ha sido un fruto de la gracia de Dios. ¿Se acuerdan el domingo pasado cuando vimos todas las instancias donde Dios le demostró su amor y su gracia a Israel? ¿Se acuerdan cuando vimos que lo sacó de Egipto? Que les dio el pan, se cansaron del pan, les dio carne. Dice, caminaron por 40 años en el desierto y sus pies no se hincharon. Ni se hincharon sus pies. Ese ha sido el amor de Dios. ¿Y qué pasó? Cuando Moisés se va a escribir los 10 mandamientos ahí con el Señor, ellos hicieron un becerrito de oro. ¡Ay, tú becerrito nos sacaste de Egipto! ¡Qué ingratitud!, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué hace Dios? Los perdona. Los perdona. Por eso cuando vemos el fruto de la obediencia del pueblo de Dios, no es un esfuerzo personal que dijeron, bueno, de ahora en más vamos a ser obedientes. No. La obediencia, capítulo 8 y 9, nos muestran que la obediencia del pueblo de Dios es un fruto de la gracia de Dios. Ahora vamos a ver en particular cuáles son las características de la obediencia que es fruto de la gracia de Dios. Vamos a ir al versículo 30. Miren esto, dice, nos comprometemos a no permitir que nuestras hijas se casen con los habitantes paganos de la tierra, ni a permitir que nuestros hijos se casen con sus hijas. Entonces, hermanos, si pensamos en la pregunta que este pasaje nos hacía, que tiene que ver con qué frutos produce el pacto de gracia en la vida de sus escogidos, en primer lugar, produce obediencia a la palabra de Dios manifestada en santidad. ¿Por qué en santidad? Bueno, porque déjenme que les explique algo. Ustedes dirán, ¿cómo puede ser que el Señor les haya prohibido al pueblo de Israel que se casen con personas de otras nacionalidades? Parece injusto, ¿verdad? Yo estoy bien porque me casé con una argentina. Entonces yo estoy bien, no me atrapa. Pero si usted se casó con una persona de otra nacionalidad, usted está pensando, ¿qué pasó aquí? Entonces he violado un mandamiento del Señor. ¿Por qué el Señor no dejaba que esta gente, que su pueblo, se casara con otros pueblos? ¿Acaso Dios es racista? ¿Es discriminador? Bueno, no. Eso es lo que la gente del mundo piensa, pero vamos a ir a la palabra de Dios para que el Señor nos dé su respuesta. Vamos a darle el beneficio de la duda y dejar que el Señor hable para que Él nos cuente por qué es que pone esta ley de que no le deja al pueblo que den a su hija en casamiento con otros pueblos. Bueno, este es un principio de santidad. Dios había tomado a Israel como una nación santa. El problema de casarse con otros pueblos, con otros países, con otras naciones, no es un problema de la raza, sino es un problema de la idolatría. Es un problema que el pueblo de Dios adoraba a Dios, pero esas naciones adoraban a otros dioses. Adoraban a Baal,
adoraban a Moloc, un dios cananita que requería a sus fieles el sacrificio de sus hijos. Entonces lo iban ahí y los mataban a sus hijos para apaciguar la ira de ese dios Moloc. Entonces Dios lo que está diciendo es, no quiero que se casen con los otros pueblos, no porque son de otro color, tienen otro lenguaje, sino porque son pueblos que adoran a dioses falsos. Son pueblos que van a traer destrucción. Y ustedes son míos. Y yo no quiero que ustedes se destruyan. Yo quiero su bien. El fruto de vivir en la gracia de Dios produce obediencia manifestada en la santidad. Israel tenía que darse cuenta que Dios los había tomado para sí mismo. Miremos juntos Deuteronomio capítulo 7, versos 3 al 6. Dice el Señor, no te unas en matrimonio con su gente, no permitas que tus hijas ni tus hijos se casen con los hijos o las hijas de esas naciones. ¿Por qué? ¿Porque hablan otro idioma? ¿Porque tienen otro color de piel? No, porque ellos harán que tus hijos y tus hijas se aparten de mí para rendir culto a otros dioses. ¿Quedó claro entonces? Nuestro Dios no es un Dios racista. Entonces el enojo del Señor arderá contra ti y pronto te destruirá. Lo que tienes que hacer es destruir sus altares paganos, hacer pedazos sus columnas sagradas, derribar sus postes dedicados a la diosa Acera y quemar sus ídolos. Pues tú eres un pueblo, ¿qué? Santo. El principio de no casarse con otras naciones es un principio de santidad. Porque tú eres un pueblo santo, porque perteneces al Señor tu Dios. De todos los pueblos de la tierra, el Señor tu Dios te eligió para que seas su tesoro especial. La obediencia a la palabra de Dios, en el caso de Israel, tenía que llevarlos a que ellos recordaran la santidad de Dios. No solamente la santidad de Dios, sino que Dios los había separado para que ellos fueran su especial tesoro. Y usted me dirá, bueno, sí, pero sigue sonando un poco racista o un poco exclusivista que Dios no le deje a otras naciones tener comunión con su pueblo. Bueno, ¿sabe qué? Esto no es tan así como usted lo piensa. Ruth, el libro de Ruth. Ruth era una moabita. Moab fue uno de los enemigos acérrimos de Israel. Y sin embargo, ¿qué pasa con Ruth? Ruth abandona a sus dioses paganos y ¿qué hace? Le dice a Noemí, yo voy a seguirte a ti. Tu Dios será mi Dios. En el corazón de Ruth hay una conversión. Deja a esos dioses paganos y abraza al único Dios verdadero. ¿Y qué pasa con Ruth? Entra al pueblo de Israel. ¿Qué pasa con Rahab? Una mujer ramera, una mujer prostituta que vivía en Jericó, en la tierra de Canaán. ¿Qué pasa con ella? Ella se arrepiente, busca a Dios y Dios la salva y Rahab se casa con un israelita. Ahora fíjense esto, si nosotros vamos a Mateo en el capítulo 1, vamos a notar que tanto Ruth, la moabita, como Rahab, la mujer de Jericó, son parte de la misma descendencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Es Dios racista? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Dios es el Dios de las naciones. En el libro de Salmos vemos cómo hay una invitación a las naciones a venir al Señor. En el libro de Deuteronomio vemos cómo el Señor pone expresamente en su ley tratar bien al extranjero y le ordena a su pueblo amar al extranjero. ¿Por qué? Porque ustedes, israelitas, fueron esclavos en la tierra de Egipto. Dios es un Dios que invita a las naciones, pero cuidado, Dios es un Dios que no va a compartir otros dioses. ¿Quieres ser parte del pueblo de Dios? Tienes que dejar a todos tus ídolos y adorar al único Dios verdadero. ¿Por qué? Porque ese es el primer mandamiento, el mandamiento más importante que tenía el pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 6, verso 4, el Shamá de Israel. Oye Israel, Shamá significa oír en hebreo. Oye Israel, el Señor tu Dios, uno es. A Él adorarás y a Él solo servirás.
las mismas palabras que nuestro Señor Jesucristo va a decir luego ante la tentación. Dios es un Dios que no está dispuesto a compartir su lugar con nadie. Con nadie. Por lo tanto, cuando nosotros pensamos en nuestras propias vidas, miramos a Israel, ahora tenemos que pensar en nuestras vidas. Uno de los primeros frutos que produce el vivir en el pacto de gracia con Dios es la santidad. Si yo antes adoraba a otros ídolos, bueno, tengo una virgencita ahí, lo tengo que dejar. Bueno, pero tengo una estampita ahí, la tengo que dejar. Si yo antes dedicaba mi vida a ir al gimnasio, estaba en el gimnasio, y ese era como mi Dios. Podía fallar cualquier cosa menos el gimnasio. Bueno, tengo que dejar eso y dejar que Dios ocupe el primer lugar en mi vida. La pregunta para nosotros, aquellos que estamos caminando con Dios, tiene que ver cómo andamos en nuestra vida. ¿Estamos viviendo en santidad para con Dios? ¿O el Señor siempre está luchando conmigo para que yo deje ese primer lugar que solamente a Él le corresponde? ¿Cómo está mi vida? El Señor le había dicho a su pueblo no casarse con hijas de extranjeros por sus ídolos. Miren, sabe que hay mucha sabiduría en esto. Había un joven, cuando yo era niño, a quien yo admiraba mucho. Un joven apasionado por el Señor, apasionado por su palabra, apasionado por sus propósitos. Y yo era un pequeño niño y lo miraba a él y decía, cuando sea grande quiero ser como él. ¿Verdad? Y este joven estudió medicina y se graduó de médico y alentaba a la iglesia para que saliera a las misiones. Hizo todo un proyecto de misionero, se fue al África de misionero, volvió. Era de tanta bendición para la comunidad. Y yo decía, cuando sea grande quiero ser como él. Médico, servir al Señor. Bueno, un día él conoce una muchacha. Y esta muchacha le puso el ojo. Y era médico. Era médico. Y era buen mozo. Era guapo. Los pastores le advirtieron y le dijeron, ten cuidado porque esa joven no conoce al Señor. Esa joven está adorando a otros dioses. Ahora, fíjense algo. Ella empezó a ir a la iglesia para fingir, ¿verdad? Que sí, a mí las cosas de Dios me gustan, pero ella nunca puso su fe en Cristo Jesús y fue parte de la gracia de Dios, de este pacto de gracia. Entonces, ¿qué pasó? Cuando él se casó con ella dejó de ir a la iglesia, le empezó a hacer la guerra a él de por qué iba a la iglesia, de por qué sus hijos iban a la iglesia, y ahí empezaron las peleas, ahí empezaron los conflictos. Este joven, que tanto su corazón ardía por Dios, terminó divorciándose, dejándola y dejando por completo la obra de Dios. En el libro de Reyes, en el capítulo 17, vemos que los ídolos de las mujeres que tenía el rey más sabio de la tierra, que fue Salomón, torcieron su corazón. Por eso cuando hablamos de santidad y un fruto que produce la obediencia de Dios en este pacto, tenemos que hacernos estas preguntas. Si estás por casarte, la persona con la que me voy a casar, ¿es una persona temerosa del Señor? ¿Es una persona que ha sido lavada por la sangre de Jesucristo, que ha sido regenerada por el Espíritu Santo de Dios? ¿O es una persona pagana? Cuidado, porque la palabra de Dios nos indica en el Nuevo Testamento que no podemos unirnos en yugo desigual. ¿Qué comunión va a tener una persona que ha sido regenerada por el Espíritu de Dios y que busca las cosas de Dios con una persona que está muerta en sus delitos y pecados? Pues ninguna. ¿Cuál va a ser el resultado de ese matrimonio? Un desastre o un infierno en vida. ¿Estás pensando en casarte? Busca casarte con alguien que pertenezca al pacto de gracia de nuestro Señor. Pero esto también tiene una aplicación para nosotros los padres.
¿Cómo fomentamos a nuestros hijos a que tengan sus amistades? Les fomentamos a que tengan sus amistades, bueno, con los compañeros de la escuela. Está bien, no podemos ser monjes que nos tenemos que ir a un lugar retirado ahí para no tener contacto con nadie. Sino, ¿cómo vamos a hacer sal y luz? Pero si nuestros hijos solamente tienen contacto con los compañeritos de la escuela, ¿qué les van a hablar? Oscuridad. Si nosotros no los ayudamos a tener amigos que sean de la iglesia, otros compañeros que sean hijos de Dios, que puedan hablarles bien, poco a poco su corazón se va a ir desviando. El principio de santidad. Ahora, en segundo lugar, otro fruto que produce la gracia de Dios en nuestras vidas es la obediencia a la palabra manifestada en el amor por la casa de Dios. Pero antes de ese vamos a ir a otro. Produce obediencia a la palabra manifestada en la fe. Versículo 31. También prometemos no comprar mercadería ni grano que la gente de esta tierra traiga para vender en el día de descanso o en cualquier otro día sagrado. Cada séptimo año dejaremos que nuestras tierras descansen y perdonaremos toda deuda. El fruto de la obediencia que estamos viendo aquí tienen que ver con cosas que estaban en la palabra de Dios, mandamientos que Israel tenía, mandamientos que Israel desobedeció y por lo tanto Dios los mandó al exilio. El primero era la santidad. Se habían olvidado que eran un pueblo santo escogido. Y el segundo es la fe. ¿Por qué? Porque lo que empezó a hacer el pueblo de Israel, en Éxodo capítulo 20 vemos que Dios le da un mandamiento. Uno de los 10 mandamientos es consagrar un día, ¿para qué? Para descansar. Ese es el sábado. El sábado. Un día para descansar y para contemplar a Dios. Ahora, los israelitas se pusieron tan codiciosos que en vez de tomar ese día para descansarlo, ¿qué empezaron a hacer? Trabajarlo. Bueno, vamos a hacer horas extras este día porque la semana tiene 7 días. ¿Para qué vamos a dejar de trabajar uno? No, vamos a hacer más. Y empezaron a trabajar. Y empezaron a violar este mandamiento. En definitiva, el problema de violar el mandamiento de descansar es el problema de una falta de fe en la provisión de Dios. Ahora escúchenme esto, para que lo entendamos todos. Dios había sacado a Israel de Egipto por 40 años en el desierto. En el desierto, donde usted no puede cultivar nada, donde no hay un charco de agua, en el desierto, donde hay nada, no por 1, 2, 40 años los alimentó y no les faltó nada. Entran a la tierra prometida, donde fluye la leche y miel, hay un montón de recursos, ¿y ellos qué hacen? En vez de confiar que Dios les va a seguir proveyendo y descansar, no 3 días a la semana, 1, siguen trabajando. No, porque quizás nos falte. Pero, a ver un poquito. El Señor los guió 40 años en el desierto, donde no tenían para cultivar, para cosechar, para sacar los granos, no había nada, y Dios los cuidó. Ahora los mete en una tierra donde fluye la leche y la miel, la tierra prometida, y usted está más preocupado ahora que antes. ¿Sabe que nos pasa lo mismo a nosotros? Cuando nosotros estábamos muertos en nuestro delito de pecado, nuestro Señor nos sacó con mano poderosa. Y cuando nosotros pensamos que no había ninguna oportunidad, Dios fue manifestando su provisión, su amor. Nunca nos faltó nada. Y ahora que estamos quizás en una situación mejor, bueno, no, pero ahora que estoy mejor, lo que voy a hacer es seguir trabajando más porque quizás Dios se olvidó. Quizás Dios dijo, bueno, ahora ya estás sanito, ya estás bien. Ahora, no. ¿Qué nos dice el Señor Jesús en el Nuevo Testamento, en los Evangelios? Que no nos preocupemos de qué vamos a comer ni qué vamos a vestir. ¿Acaso, dice el Señor, no viste a los lirios del campo? Ellos no cosechan ni trabajan y Dios les provee lo que necesita. ¿Cuánto más a nosotros que somos sus hijos, Dios no nos va a proveer? El problema de no guardar el sábado para el pueblo de Israel fue un problema de confianza y de fe en la provisión de Dios. Pero tiene que ver con un problema de decir, Dios, yo no sé si usted está en el control de las cosas. Por eso yo voy a trabajar no 6 días, 7 días, para yo controlar la situación. Si me faltan 100 pesos para llegar al fin de mes,
lo voy a trabajar para completar esa meta. Porque yo no sé si usted me va a proveer o no. En definitiva, el problema de violar el sábado no es un problema legalista, sino es un problema de que no creemos que Dios sigue sentado en el trono. Porque si no, ¿saben qué? ¿Qué pasaría? No trabajaríamos. Diríamos, Señor, usted tiene el control. Pero nosotros, no, bueno, eso está muy bien desde el púlpito, que usted lo diga, pastor, pero en mi vida yo miro la cuenta bancaria. ¿Sabe qué? Dios tiene todo el poder para hacer que esa cuenta bancaria le alcance a usted para llegar a fin de mes. ¿Y qué nos empieza a pasar? Nos estresamos y nos va llegando al cuerpo. Cada vez estamos más jorobados, más encorvados, más. Y yo los veo que van entrando, cada domingo vienen más así. Porque el estrés nos empieza a llegar al cuerpo. Y después nos enfermamos, porque Dios lo permite. Dice, ¿quieres trabajar 7 días a la semana y quieres trabajar? Trabaja. ¿Qué nos pasa? Nos enfermamos. ¿Por qué? Porque no estamos diseñados para eso. Dios no nos diseñó así. No somos máquinas. ¿Y qué nos pasa? 20 días enfermos. Y ahí está en la cama y no puede trabajar. No puede trabajar. ¿Se va a tomar su sábado ahora, sí o no? Bueno, tómeselo ahora. Pero ¿qué pasa? Nos tomamos el sábado, pero ahora tenemos que gastar en pastillas, en remedios, en el médico, en el bill del hospital. Si usted solamente hubiera escuchado al Señor y se hubiera tomado un día a la semana para descansar. Israel está diciendo, nos comprometemos a no hacer más transacciones en ese día, a dedicarlo a descansar y a contemplar la santidad de Dios. Ahora fíjense que lo que dice el texto es que las otras naciones que no conocen a Dios quieren hacer negocios con Israel. Y lo van a presionar a Israel para que en el día de descanso trabajen. Van a querer hacer negocio y ¿no nos pasa eso a nosotros lo mismo? Al mundo, en el mundo acá en la ciudad de Chicago, al mundo pagano en el que vivimos, ¿a ellos les importa algo tomarse un día para descansar porque Dios lo dice? No. Entonces, ¿qué va a hacer su jefe? ¿Lo va a poner a trabajar el domingo? ¿Le va a pedir que haga esto? Hay una presión. Ahora, si nosotros queremos caminar en obediencia a Dios, tenemos que resistir esa oposición. El mundo nunca lo va a hacer fácil para nosotros. Usted no tiene que esperar, bueno, el día que mi jefe me dé el domingo, entonces ahí me lo voy a tomar. Y no, vaya y pídaselo usted. Y cuando le pregunte por qué, porque mi fe, entiendo que Dios de los 7 días ha dejado uno para descansar, un día de contemplación para Dios. Y este es quien yo soy. Juéguese por su fe. Háblele de Cristo a su jefe. Y después me cuenta si el Señor no lo acompaña. Pero el mundo no nos va a dar la oportunidad si nosotros no nos paramos a decir y a defender lo que nosotros creemos que está en la palabra de Dios. ¿De dónde viene el principio del sábado? Uno de los 10 mandamientos, el que más rompemos todo el tiempo. Pero viene desde el libro de Génesis. Dios le dice a su pueblo, de los 7 días van a descansar uno y va a ser sagrado. ¿Por qué? Porque Dios hizo al mundo en 6 días y en el 7º, ¿qué hizo? Descansó. ¿Dios se cansa? No. Pero Él lo hizo de esa forma para darnos un ejemplo a nosotros. En ese día de descanso, dice la palabra de Dios en Génesis, que vio Dios todo lo que había hecho y vio que era bueno. En el día de descanso uno se goza, uno mira el trabajo de uno y lo disfruta, se goza. ¿Por qué vivimos tan estresados? ¿Por qué vivimos tan angustiados, con tanta ansiedad? ¿Saben por qué? Porque no nos tomamos un día siquiera en la semana para darle gracias a Dios por todo lo que viene haciendo en nuestras vidas. Oiga, usted está aquí. Bueno, algunos están aquí en cuerpo, en mente, no sé dónde estarán. Pero usted está aquí. Yo lo veo vestido a usted. Si no lo hubiera vestido sería un escándalo, ¿verdad? Pero usted tiene ropa. Los veo bien llenitos, bien alimentados. No les falta nada. ¿Por qué estamos angustiados? ¿Por qué no podemos parar un momento y decir, Señor, gracias? Gracias por la vestimenta. Gracias por la comida. Gracias porque nunca nos hiciste faltar. Gracias porque tengo salud. Señor, gracias por lo que estás haciendo en mi trabajo. Estoy viendo que me pusiste en ese trabajo y soy bueno en lo que hago. Señor, gracias por darme esa habilidad. Quiero gozarme en mi trabajo, en lo que hago. Señor, gracias por mis hijos.
que a veces uno los quiere agarrar, pero gracias, Señor, por esa bendición. Sin ellos no podríamos ser padre, madre. ¿Por qué el corazón se oscurece tanto? Porque no paramos. Entonces la vida se convierte en una pesadilla, donde ya no importa si usted está casado, tiene hijos, tiene un buen trabajo, no le basta nada, usted sigue angustiado y enfermo. Porque el problema es que no está respetando este mandamiento del Señor, de detenerse a contemplar al Señor y darle gracias. Tanto más podríamos decir del sábado. La pregunta para nosotros es, si realmente estamos en este pacto de gracia, número 1, ¿estamos viviendo una vida en santidad? Número 2, ¿estamos viviendo una vida de fe? ¿Está usted confiando de que Dios le va a proveer? No trabaje ese día. Elija un día a la semana, no trabaje. No haga nada. Y vea cómo Dios le provee. Por último, otro de los frutos que produce el pacto de gracia es que produce obediencia a la palabra manifestada en el amor por la casa de Dios. Del versículo 32 al 39 vemos este principio, este postulado. Dice el versículo 32, además nos comprometemos a obedecer el mandato de pagar el impuesto anual del templo de 4 gramos de plata para los gastos del templo de nuestro Dios. Este monto servirá para el pan de la presencia y las ofrendas regulares del grano y otras ofrendas más que menciona la palabra de Dios. En el versículo 34 dice, hicimos sorteos sagrados para determinar cuándo, en tiempos regulares, cada año las familias de los sacerdotes, los levitas y la gente común deberán llevar leña al templo de Dios para ser quemada en el altar del Señor nuestro Dios, como está escrito en la ley. Versículo 35. Nos comprometemos a llevar cada año al templo del Señor la primera parte de todas las cosechas, sea producto de la tierra o de nuestros árboles frutales. Aceptamos entregar a Dios nuestros primeros hijos varones y las primeras crías de todo nuestro ganado y nuestros rebaños, como lo establece la ley. Los presentaremos a los sacerdotes que ejercen el ministerio en el templo de nuestro Dios. El versículo 37 dice que iban a llevar lo mejor que tenían. Llevaremos lo mejor de nuestra harina y otras ofrendas de grano, lo mejor de nuestra fruta, lo mejor de nuestro vino nuevo y de nuestro aceite. Además, prometemos llevar a los levitas una 10% de todo lo que nuestra tierra produzca. Y siguen haciendo otros compromisos que tienen que ver con demostrar amor a la casa de Dios. Rápidamente explico este principio. ¿Por qué es que el pacto de gracia de Dios con Israel está produciendo amor por la casa de Dios? Porque en el Antiguo Testamento el templo era la figura donde la presencia de Dios se manifestaba. No que Dios viviera ahí, porque la Escritura dice que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Incluso cuando están construyendo el templo, Dios le dice a su pueblo, ustedes no me pueden contener ahí. Pero era un símbolo donde Dios verdaderamente manifestaba su presencia. Por eso es que el caminar con Dios indubitablemente, irremediablemente iba a producir en su pueblo el amor a la casa de Dios. Porque donde estaba la casa de Dios, ahí estaba la presencia de Dios. ¿Y cómo hemos manifestado ese amor en la casa de Dios? En primer lugar, el pueblo se hace responsable de mantener el lugar. Que las cosas estén bien. Que haya los recursos para que las cosas estén funcionando. En segundo lugar, no solamente dicen, bueno, vamos a dar nuestro dinero para que las cosas funcionen, sino el versículo 34 dice que se dividen por familias. Bueno, yo voy a tomar un turno para ir a llevar la leña para el fuego que hace falta para el sacrificio. Y por familias, los padres, los hijos, toman turnos para atender esta cuestión. En el versículo 35 al 37 nos muestra que lo que ellos llevaban a la casa de Dios era lo mejor. No eran solamente cosas, bueno, acá sobraron 5 pesos, lo vamos a ir a llevar. Ah, nos sobró un corderito, este corderito que está feo. Ese que la ovejita negra que estaba ahí, que está medio mocho.
ese lo vamos a llevar a las cosas del Señor. Porque es el que no nos sirve. No. Están diciendo, vamos a llevarle lo mejor. Ese corderito que podría salir 100 pesos y que era el mejor, el que habían criado, no, vamos a llevar ese a la casa de Dios. No vamos a llevar el que sale 3 pesos. Vamos a llevar el que sale 100. Lo mejor le daban al Señor. Y por último, se comprometen en el versículo 38 y 39 a darle una 10ª parte de todo lo que ellos tenían, de todo lo que ellos ganaban, dársela al Señor. Indefectiblemente caminar en la gracia de Dios va a producir en nosotros el querer amarle. En el Nuevo Testamento, nosotros no vivimos más en el Antiguo, pero vivimos en el Nuevo. Jesús nos dice en el Evangelio de Juan que el templo donde habita la presencia de Dios, ¿cuál es? Es su cuerpo, que es la iglesia. Es su cuerpo, que es la iglesia. Efesios capítulo 2 nos dice que nosotros vamos siendo edificados como un templo santo. O sea que cuando hablamos de amor a la casa de Dios, no estamos pensando en las paredes. Lo que estamos pensando es en los miembros, las personas que integran la familia de Dios. ¿Cómo podemos demostrar nosotros amor por la casa de Dios? Demostramos amor con la casa de Dios cuando vamos a visitar a alguien que está en necesidad. Cuando vamos a orar por ese hermano que no la está pasando bien. Cuando compartimos lo que Dios nos ha dado con el que menos tiene. Demostramos amor a la casa de Dios cuando le decimos, Señor, de todo lo que usted me ha dado, le voy a dar un 10% a usted. Y venimos y somos fieles con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. ¿Sabe por qué nos cuesta diezmar y nos cuesta ofrendar? ¿Saben por qué? Porque en definitiva no confiamos que Dios nos va a llevar a fin de mes. Pero un corazón que camina en la gracia de Dios va a experimentar la obediencia que el Señor requiere para amar su casa. ¿Alguna vez pensó, voy a venir a la casa de Dios para limpiar los baños, para limpiar el piso? ¿Sabe qué? A veces tomamos la casa de Dios como si fuera, no sé, un shopping mall. Vengo, escucho el servicio, escucho las canciones y me voy a mi casa. Y yo, sí, las puertas están abiertas, la luz está ahí, yo siempre vengo. Pero usted sabe que hay hermanos que están dando de su generosidad para que esa luz esté prendida y no se apague. Para que ese baño esté limpio cuando usted venga, para que esos instrumentos estén ahí. Y nosotros tenemos que hacernos esta pregunta, ¿cuánto amo la obra del Señor? Cuando veo a un hermano que está en sufrimiento, en necesidad, en dolor, ¿qué hago? Bueno, Dios lo ayudará. O voy a Él y busco ayudarlo. El caminar en el pacto de gracia va a producir en nosotros un amor por la casa de Dios.